y vamos a empezar con esta sesión. Primero que nada, tenemos que definir exactamente qué es una criptomoneda. La mayoría de ustedes o de nosotros, pues ya conocemos de manera general o por lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido a lo largo de estos años en el trading o en el tema de la blockchain, pero vamos a enfocarnos a la cuestión legal. En México podríamos determinar que no se le puede considerar una moneda a Ethereum, Bitcoin, Litecoin y todas aquellas conocidas. ¿Por qué? Primero que nada tenemos que considerar lo que dice la ley monetaria. En su artículo 2 establece que las únicas monedas de curso legal en México son los billetes que conocemos habitualmente, las monedas de 5, 10, 50 centavos, las monedas conmemorativas, como los centenarios, las onzas, y algunas otras monedas conmemorativas. Por ejemplo, hubo algunas que salieron de 100 pesos, actualmente salieron unas de 20 pesos. Esas son las monedas de curso legal. En estricto sentido, en cuestión legal, en México, las criptomonedas como las conocemos no se podrían considerar una criptomoneda porque no se consideran en sí una moneda. En este caso se consideraría un criptoactivo. Es decir, un activo virtual. Y esto se encuentra también regulado por leyes mexicanas. Bien, no se considera una moneda, sino un activo virtual. Y de ahí es donde vamos a empezar a partir para saber cuál va a ser el tratamiento legal y fiscal para este tipo de activos virtuales. Esto no quiere decir que las criptomonedas o los criptoactivos sean ilegales. Simple y sencillamente no son una moneda de curso legal en México, cuando menos no por ahora. Esperemos que en un futuro así sea, como en algunos países que se conocen, como por ejemplo El Salvador. Bien. Como les decía, los activos virtuales, como se ha definido en las leyes mexicanas, están reguladas por la que se denomina la ley FinTech, o bien ley para regular las instituciones de tecnología financiera. En esta ley se regulan, por ejemplo, aquellas plataformas de préstamos electrónicos, aquellos bancos electrónicos y en este caso, en el tema que nos importa, pues los activos virtuales. En el artículo 30 de esta ley se establece que un activo virtual es la representación de valor, porque nosotros es a lo que vamos con los criptoactivos, al valor registrado electrónicamente y utilizado entre el público como medio de pago, ya sea para intercambio o para a lo mejor algunos servicios. Entiendo que hay algunos países en donde ya se puede pagar con estos criptoactivos, en algunos satoshis, por ejemplo, si hablamos de Bitcoin, porque si quisiéramos pagar, no sé, una pizza como hace casi 8 o 9 años, pues con un Bitcoin ahorita podríamos pagar quizá miles de pizzas. ¿Y qué es lo más importante? ¿Por qué lo define así la ley? Dijimos, ¿qué es la representación de valor registrada electrónicamente como medio de pago, cuya transferencia solo puede llevarse a cabo por medios electrónicos? Como todo esto de las criptomonedas y criptoactivos es única y exclusivamente por medios electrónicos, encaja en este artículo y por eso es regulada por esta ley. Ahora, ¿son un bien? ¿Son un servicio? Como algunas otras personas podrían decir, ay, es una fantasía, es un mito. ¿Qué es? En la ley lo podemos establecer, las leyes mexicanas obviamente, se puede considerar como un bien. Hay bienes muebles y hay bienes inmuebles. Vamos a definir y vamos a desglosar los dos y dónde se encuentran regulados. Según el Código Civil Federal, en su artículo 754, son bienes muebles las obligaciones, derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal. Es decir, la acción que tú ejerzas sobre este bien en una cantidad exigible. Nosotros sabemos que algunas criptomonedas pues ya tienen definida obviamente la cantidad que tienen por valor. ¿Y cuál es la acción en este caso que hacemos? Pues posiblemente la compra y la venta. Y en su artículo 757 de este mismo Código Civil se menciona que en general son bienes muebles todos los demás no considerados por la ley como inmuebles. Esto lo hace como por excepción. ¿Cuáles son los inmuebles? Los terrenos, las casas, todos aquellos inmuebles que por su naturaleza no se pueden trasladar de un lugar a otro. En este sentido, ¿qué son los criptoactivos? Bienes muebles.
Y en este caso sería un bien mueble intangible porque no lo podemos tocar, cuando menos no por ahora. Posteriormente, ¿cuál es la acción que realizamos al comprar y vender criptos? ¿Por qué quiero entrar en este tema? Anteriormente, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver en Facebook, creo que fue en noviembre, o en diciembre, creo que fue cuando empezó a correr una imagen por ahí en donde aparecía como una especie de depósito en una cuenta de banco en donde se hacía la observación de que chicas, chicos que venden cosas por internet, si me van a depositar, cámbienle el concepto porque el SAT me va a revisar y que las nuevas leyes fiscales y shalala, shalala. ¿Por qué comento esto? Porque al SAT realmente no le interesa, por ejemplo, por qué fue ese depósito. Podría decirse que el SAT en su momento puede ya al final preguntar por qué ese concepto del depósito. A lo que el SAT le interesa es la acción. Lo que el SAT en su momento va a fiscalizar con un depósito es un ingreso. Tú tienes un depósito, la ley establece que todo depósito se considera ingreso. ¿Qué es un ingreso? Todo aumento de patrimonio. Ahora, ¿qué es la acción que nosotros realizamos con los criptoactivos? La enajenación de bienes, compra y venta. Ahora, hay algunas otras especulaciones o personas que han llegado a considerar que las acciones que se hacen con los criptoactivos o las criptomonedas tiene analogía o se refiere un poco como a la ganancia cambiaria. Como nosotros sabemos en algunas exchanges, nosotros podemos hacer compras de algunos criptoactivos que tienen homologación con el dólar. Incluso podremos comprar dólares, podemos comprar euros en algunas de estas plataformas. Pero en este caso, no se puede considerar una ganancia cambiaria. ¿Por qué? Simple y sencillamente, porque no es un medio de pago reconocido en México, por no ser una moneda de curso legal, con lo que comentamos anteriormente. Si en México no se consideran una moneda de curso legal y no son un medio de pago reconocido, por consecuencia no se podían considerar una ganancia cambiaria. ¿Qué consecuencia tiene de que no se considere una ganancia cambiaria? Que no puede tener un tratamiento fiscal como una persona que tiene una casa de cambio, por ejemplo. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Enajenación de bienes. Enajenación de bienes intangibles, que son los activos virtuales. De ahí es de donde nace el tratamiento fiscal. ¿Por qué se hace toda esta maraña de cuestiones que les acabo de platicar? Porque al final del día, pues la autoridad no ha logrado o no ha legislado todavía, no ha puesto en la ley, por así decirlo, cómo va a regular específicamente la cuestión de las criptomonedas o criptoactivos, como lo hemos platicado. Por lo tanto, se tiene que buscar la forma de homologar esa acción a unas que ya existen para así determinar cuál tratamiento le voy a dar. Posiblemente en un futuro, esperemos que no sea muy lejano, quizá en el Código Fiscal o en la Ley del Impuesto sobre la Renta ya aparezcan un capítulo específico con relación a los criptoactivos. Ahora, ya que determinamos qué es lo que son, cuál es la acción que realizamos, vamos a ver qué tratamiento fiscal se le va a dar y ahorita vamos a ir con lo del pago de los impuestos. En el artículo 14 del Código Fiscal especifica que toda la transmisión de propiedad, aún en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado, se considerará como enajenación de bienes. Es decir, toda esta transmisión de propiedad, que es lo que nosotros hacemos en estos exchanges, transmitimos la propiedad de mi activo virtual, ya sea que lo pasemos de USDT a Ethereum, y luego de Ethereum a Bitcoin, y luego de Bitcoin lo regresamos a SDT, perdón, y después a lo mejor nos volvemos locos y compramos muchas Dogecoin o Shiba Inu, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Bien, ya identificamos que el Código Fiscal así lo establece. Y de ahí vamos partiendo a lo siguiente. ¿Debo pagar impuestos? ¿Y por qué? Primero, vámonos a lo que se considera en el argot legal, a nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política, en la cual se establece en su artículo 31, fracción 4, lo siguiente. Y esto se los va a comentar cualquier contador, cualquier licenciado fiscalista como su servidor. Y se menciona, es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos de la Federación, el Distrito Federal o Ciudad de México actualmente, los estados y municipios de una manera proporcional
y equitativa. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más ganas, más pagas. Esto para que sea justo para todos. Que a veces pensamos que no es justo, bueno, eso ya es otro cuento. Pero en este caso vamos a ir desglosando por qué sí debemos pagar impuestos. En el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 12, menciona: las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad y contribuciones de mejoras y derechos. Los impuestos son todos aquellos que se establecen con relación a ciertas actividades. Las aportaciones de seguridad social son, por ejemplo, las que pagan los patrones por sus empleados, el Seguro Social, el Infonavit, etcétera, etcétera. Y bueno, partiendo de esto, que debemos o no pagar impuestos, ya vimos que la Constitución nos dice que todos estamos obligados de manera proporcional y equitativa. Vamos a pagar impuestos, aportaciones de seguridad social o contribuciones. En este caso nos vamos a enfocar a los impuestos. ¿Qué son los impuestos y cuál debo pagar? Este mismo artículo 2 del Código Fiscal en su fracción 1 menciona que los impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben de pagar las personas físicas, nosotros, y las personas morales, las instituciones, las empresas, todos aquellos entes que se han constituido de manera legal, pero que no son una persona en sí, y que se encuentran en, esto es lo importante, situación jurídica o de hecho prevista por la misma. ¿Qué quiere decir este párrafo? Que van a contribuir personas físicas y morales que se encuentren en una situación jurídica de hecho, que establezca la ley. Ahora, ¿qué ley o qué impuestos se pagan en México? En cuestión federal se paga el impuesto sobre la renta, que es el que grava nuestros ingresos, el impuesto al valor agregado, que grava las actividades, por ejemplo, prestación de servicios, importación, exportación, y así sucesivamente. Pero son dos impuestos diferentes y tienen dos tratamientos diferentes. En este caso nos vamos a enfocar al impuesto sobre la renta, que es el que grava nuestros ingresos. Como les comentaba, todo ingreso es cualquier aumento de patrimonio. Hay algunos ingresos por los que no se paga el impuesto sobre la renta debido a su naturaleza. Bueno, como les comentaba, todo ingreso es aumento de patrimonio. En este caso, el aumento de patrimonio es lo que nosotros obtenemos al momento de enajenar estos bienes, si tenemos ganancias, ¿no? Porque si estamos en pérdidas, pues evidentemente lo único que tenemos es una disminución de nuestro patrimonio. Pero por lo tanto, nosotros al obtener ganancias por criptoactivos, estamos teniendo un aumento de nuestro patrimonio y en estricto sentido, un ingreso susceptible de impuesto sobre la renta por todas estas operaciones. Como les comentaba, existen ingresos acumulables y existen ingresos exentos. Vamos a ejemplificar algunos de ellos. En el caso que nos ocupa, la enajenación de bienes es un ingreso acumulable según el artículo 18, fracción 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de enajenación de bienes se considera ingreso a la ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. Nosotros, de cierta forma, lo que estamos haciendo con estos criptoactivos, estamos pagando en especie. ¿Por qué? Porque, como les dije, no es una moneda de curso legal y no es como que vamos y compramos 20 pesos. Sí, lo hacemos, pero a través de ciertos intercambios. Por eso menciona de pago en especie. En conclusión, sí se deben pagar impuestos. ¿Cómo y cómo lo vamos a hacer? Respecto a dicho régimen fiscal, y respecto a lo que es la enajenación de bienes, que es un régimen fiscal de las personas físicas, hace poquito la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de poder ver este comunicado de PRODECON, en donde menciona lo siguiente, sobre una retención del 20%. Nada más permítanme tantito porque yo aquí con... que no, perdón, lo tuve que sacar porque no ponía su mute. Perdón. Bueno, ¿qué decía la PRODECON en este caso? Dice, en el caso de enajenación de bienes y para la cuestión de criptoactivos, el artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el párrafo cuarto y párrafo quinto de la Ley del Impuesto, menciona lo siguiente, y es lo que puso en su comunicado.
que debemos de hacer una declaración y un pago provisional, así como la declaración anual que hacen todas las personas físicas, en dos supuestos. Aquí hay que poner mucha atención, porque posiblemente en el comunicado de Prodecon no se explica de una manera tan explícita. Dice que se debe de aplicar una retención del 20% del valor total de la operación por parte del adquiriente, en este caso, quien te compra tus activos o quien te compra tu intercambio de moneda. Si su establecimiento está en el país. Por ejemplo, como nosotros sabemos, estos intercambios pues lo hacen con personas que ni siquiera sabemos dónde están. O bien por el enajenante si es caso contrario. En este caso, en el de los criptoactivos, ¿qué significa? Que este 20% de la retención por un valor total de una operación lo tendríamos que hacer nosotros. Como no sabemos dónde está el adquiriente, no sabemos en qué país se encuentra, pues bueno, nosotros tendríamos que hacer la retención del 20%. ¿Cómo? Les voy a poner un ejemplo. En el caso del pago provisional, tratándose de la enajenación de bienes, será por el monto que resulte aplicar la tasa del 20% sobre el monto total de la operación. Les pongo un ejemplo aquí bien simple. Vamos a suponer que nosotros invertimos 30,000 pesos en Ethereum, 30,000 pesos en Litecoin y 40,000 pesos en Bitcoin. En total, nosotros invertimos 100,000 pesos. Cuando obtenemos la ganancia, que es cuando lo vendemos, vamos a tener una venta. Vamos a suponer que por estas cantidades, 35,000 pesos, 37,000 pesos de Litecoin y 50,000 pesos de Bitcoin. Es decir, que tuvimos un retorno, una utilidad de 22,000 pesos. El total de la operación se traduciría en 122,000 pesos, que es cuando se concluye esta operación de la venta y la compra, es decir, la enajenación de bienes o enajenación de activos virtuales. Según este artículo 126, párrafo cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y que es lo que dice en el comunicado Prodecon, tendríamos que hacer una retención del 20% como pago provisional. Es decir, ya cuando tenga esos 122,000 pesos, tengo que multiplicar el 20% o sacar el equivalente, que en este caso se traduce a 24,400, y esos 24,400 lo tenemos que hacer como un pago provisional. No quiere decir que ya lo perdimos, simple y sencillamente se lo pagamos al SAT de mientras, ¿no? Como cuando le dices al de la tienda, pues te pago el importe del depósito del refresco y cuando te devuelva el envase, pues me regresas mi lana. Aquí es muy similar, obviamente no estamos depositando por un refresco, sino estamos depositando por un pago provisional que posiblemente tendremos que hacer por un impuesto que se genere. Entonces, si se dan cuenta, aquí en este caso muchos de los que, con los que he platicado y de las personas que leyeron este comunicado, pues obviamente van a decir, no manches, ¿cómo el 20%? Pues sí, ¿cómo voy a retener 24,400 cuando mi ganancia fue de 22? Evidentemente las personas van a decir, Nel, no la hago, ¿qué les pasa? Pero ojo, hay una excepción. Esta excepción se establece de la siguiente forma y se considera en el segundo supuesto. ¿Cuál es el segundo supuesto? Si nos apegamos al quinto párrafo de este mismo artículo que les dije, la tablita que vemos ahorita era con relación al artículo 126, párrafo cuarto. Ahora vamos a ver lo que dice el quinto. Si el monto de la operación, es decir, de este total, de estos 122,000 pesos, no supera los 227,000 pesos, no se debe efectuar la retención ni el pago provisional de esa forma, como se los acabo de explicar. Es decir, así. Si mi operación total no supera los 227,000 pesos, no tengo que hacer esto. Sin embargo, en la Prodecon así lo dejan. No, no debes efectuar la retención y no debes efectuar el pago provisional. Mucha gente podría pensar, pues entonces, si no supero los 227,000 pesos, pues no voy a pagar impuestos. Y es ahí donde entra, de cierta forma, este cuestionamiento. Sí se va a pagar impuestos, simple y sencillamente no como lo menciona el párrafo cuarto. ¿Cómo se va a pagar el impuesto? Como lo establece la tabla general para personas físicas con actividades empresariales que se dediquen a enajenación de bienes, arrendamiento de bienes muebles, de arrendamiento de bienes inmuebles, por ejemplo. ¿Y cómo se calcula esto? ¿Por qué se hace? ¿Por qué? Porque como les comentaba en anteriores láminas, vamos a tener un ingreso. Y si tenemos un ingreso, es susceptible a pago de un impuesto.
En el caso de criptoactivos que lo está tomando de manera homóloga y que la Prodecon está emitiendo un criterio, solo es un criterio, es decir, es una opinión, no quiere decir que ya sea ley. El SAT se puede apegar a eso o no, pero la ley del impuesto sobre la renta ya lo establece así. Si supera los 227, no haces la retención. Perdón, si supera los 227, sí haces la retención y el pago provisional. Si no, no tienes que hacer la retención y ese pago provisional, el pago provisional con relación a esa retención. ¿Qué es lo que tú tendrías que hacer si, por ejemplo, nada más operaste 10, 20 mil, 50 mil pesos y obtuviste una ganancia, un ingreso, un aumento de patrimonio? Lo vas a hacer con relación al artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es conforme a la siguiente tabla. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aquí aparece la tabla. Si se dan cuenta, y acuérdense lo que decía el artículo 31, fracción 4, pues la Constitución decía que de manera proporcional y equitativa. ¿Qué significa? Que conforme vamos ganando, si se dan cuenta en la columna del lado izquierdo, donde dice límite inferior, pues aparece que desde ganar 1 centavo hasta ganar 3 millones con 1 centavo, y del lado derecho, pues es el límite superior, que es donde nosotros vamos a buscar dónde nos vamos a encontrar para el pago del impuesto. En este caso, vamos a suponer que hicimos ciertos trades y tuvimos una ganancia o ingreso de 15 mil pesos. Primero tenemos que identificar dónde nos encontramos. Por ejemplo, no podemos encontrarnos al final porque son de 3 millones en adelante. En este caso estamos entre 5,952 y 50 mil pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí es donde nos vamos a encontrar. Vamos a utilizar este % para hacer el cálculo y vamos a sumar esta cuota fija. De la siguiente forma. Este es un cálculo que hacen los contadores, pero a mí me gusta que ustedes lo conozcan para que en su momento se puedan dar una idea de cuánto podrían pagar. Como les decía, esto está en el artículo 152 del impuesto sobre la renta. Tenemos los 15 mil pesos de ingreso. Le vamos a restar esos 15 mil el límite inferior, que son los 5 mil pesos. 5,952.85 y nos va a dar como resultado 9,047.15. A esos 9,047.15 le vamos a multiplicar el % que aparece en el lado derecho, ¿ok? Que es 6.40. Ya que hacemos la multiplicación, nos da un impuesto marginal, que serían los 579.017 pesos. A este impuesto marginal le tenemos que sumar lo de la columna del lado izquierdo, que es la cantidad de 114.29 pesos. Es decir, por ganar 15 mil pesos, yo tendría que pagar un impuesto sobre la renta y hacer un pago provisional de 693.30 pesos, según la ley. Es aquí la diferencia, ¿ok? Recapitulamos rápido. Enajenación de bienes, sí pagamos impuesto sobre la renta. Si nuestras transacciones exceden los 227, vamos a hacer la retención del 20% y el pago provisional de ese 20%. Si no lo excede, no quiere decir que no vamos a pagar impuesto. Si tenemos ingresos, sí. ¿Cómo? Conforme a esta tablita y conforme a estos cálculos, ¿vale? Ahora, en el caso del IVA, todavía no se ha pronunciado, todavía no hay un criterio específico de si se va a pagar IVA o no. De cierta forma, el IVA, pues, se grava por la enajenación de bienes, prestación de servicios, importaciones, etc. En este caso, pues bueno, ya dijimos que hacemos enajenación de bienes. Podríamos o tendríamos que pagar también el impuesto al valor agregado, que es de una tasa del 16%. Sin embargo, hay ciertas excepciones. Por ejemplo, si el disfrute de lo que nosotros estamos ofreciendo como prestación de bienes se encuentra en país extranjero, pues no se tendría que gravar el IVA. Sin embargo, aquí ya son cuestiones un poco más técnicas de contabilidad y por lo tanto, aquí ya lo tendríamos que determinar de una manera muy específica con relación a la actividad que cada uno realice, porque hay personas que a lo mejor solo hacen trading o hacen el minado de criptomonedas, que en este caso, pues no estás de cierta forma enajenando bienes, sino que tú estás prestando un servicio a una empresa de la blockchain, o como se le pueda denominar, en donde tú prestas un servicio, pones tu hardware, tu software para que trabaje y tú vas a recibir un pago. En estricto sentido es una prestación de servicio. Cuando se convierte en enajenación de bienes, pues
cuando haces la conversión y lo bajas de tu Bitso, de tu Binance a tu cuenta bancaria corriente. Ahora, cada uno es un caso particular y en el sentido o en el tema específico del IVA, yo podría decir que sí se tendría que pagar. Otras personas podrían decir que no se tendría que pagar. Sin embargo, pues sería una cuestión de enfoque, sería una cuestión de a ver qué pasa. Podríamos hacerlo, podríamos no hacerlo. Yo les aconsejo que lo hagamos primero un estudio, que lo determinemos ya con el área de contabilidad y con base a todas sus actividades poder ver y determinar si lo vamos a pagar o no. ¿Por qué? Porque como les comentaba, todavía en la ley no hay nada, todavía no hay criterios, todavía no hay pronunciamientos del SAT y creo que se van a tardar un poquito porque en el SAT, pues de cierta forma a veces este tipo de criterios cuando se dan, pues cuando el SAT en determinado momento te dice, sí, me debes tanto y a lo mejor el contribuyente dice, no, oye, no, espérate, me voy a juicio, se hace un estudio, se va a tribunales y bueno, los magistrados en determinado momento van a resolver si legalmente te cobraron o no el impuesto. Entonces, hasta que no resulten ese tipo de situaciones, pues vamos a poder tener un norte. Ya en el caso del impuesto sobre la renta es un poco más fácil porque aquí, ¿qué es lo que grava? El ingreso. Ahí no podemos decir si tenemos o no ingreso. Si no tenemos ganancias, evidentemente no vamos a tener un ingreso. Bien. Quiero hacer unos segundos aquí de detenimiento. ¿Tienen alguna duda con relación a la cuestión fiscal? O pasamos. Y si vendes en pérdida. Buena pregunta. Mira, en realidad, para el tratamiento de enajenación de bienes, si tú tienes una pérdida, esta pérdida se convierte en una deducción. ¿Ok? ¿Qué es una deducción? Básicamente es lo que vamos a aplicar a nuestros gastos para disminuir el pago que vamos a hacer por el impuesto sobre la renta. En el caso de criptoactivos, si nosotros acreditamos que tuvimos una pérdida, podríamos en su caso deducirlo, es decir, ¿sabes qué? Yo metí 15,000 pesos y perdí 10. Esos 10,000, de cierta forma, me los tienes que deducir. ¿Cómo se aplicaría una deducción? Me voy a regresar aquí a la tablita que tenía. Aquí nos estábamos yendo a los 15,000 pesos, ¿ok? Pero vamos a suponer que perdimos 10,000. En este caso, si nosotros deducimos o reducimos esos 10,000 que metemos como pérdida o como deducción, mi ingreso ya no sería de 15,000, sería de 10,000. Digo, perdón, sería de 5,000. Entonces, ya no nos encontramos en la segunda línea, nos encontraríamos en la primera. ¿Por qué? Porque nuestro ingreso no fue de 15, fue de 5. En este caso tendríamos que hacer esta misma operación, pero no con 15, sino con 5. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que aplicar en su momento en el caso de que tengamos pérdidas. ¿Qué es lo que sucede? Que puede que el SAT, lamentablemente, como no está en la ley, como no hay todavía un criterio bien específico para esto, el SAT, ¿qué es lo que puede hacer? Te rechaza la deducción. ¿Qué significa? Que te va a decir, no, 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 no. A mí no me importa. Tú la transacción la hiciste por 15,000 pesos y para mí eso es un ingreso. Y te va a cobrar el impuesto a lo chino. ¿Te puedes defender? Claro que sí. Nosotros te podemos ayudar o puedes buscar a cualquier abogado de tu confianza que se dedique a la cuestión fiscal, pero más importante, pues que conozca un poco del tema de los criptoactivos. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Sí quedó resuelta, Luis? Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda o pasamos ya al tema de la prevención del lavado de dinero? Bueno, viendo que no se amontonaron, pues vamos a seguir con el tema de prevención de lavado de dinero. Bien, primero vamos a definir qué es el lavado de dinero. Porque muchas veces hay quienes tenemos confusiones, hay quienes pensamos que es otra cosa, o que literalmente metemos a lavar dinero, pero no. En este caso, el lavado de dinero es introducir fondos, dinero o bienes obtenidos por una actividad ilícita, por secuestro, delincuencia organizada, venta de drogas, robo, asalto, cualquier actividad ilícita que me dé a mí una ganancia y que yo lo quiera gastar y que de cierta forma al gastarlo y obtener algo,
ahí es cuando estoy lavando ya ese dinero, ¿ok? Es decir, introducir fondos obtenidos a través de una actividad ilícita al sistema financiero. ¿Cuál es el sistema financiero? Pues la economía en México, o la economía en Estados Unidos, o en el mundo, con el fin de que circule de una manera sin ningún inconveniente. ¿Por qué se da este término de lavado de dinero? Bueno, esto viene desde épocas memoriales, pero de las más cercanas, si ustedes han llegado a escuchar de Al Capone, este capo de los Estados Unidos que estaba en su apogeo en la época de la prohibición del alcohol, pues bueno, él se dedicaba a traficar alcohol y traficar tabaco y cuantas más cosas. ¿Qué es lo que hizo él? Compró unas lavanderías. Literalmente compró lavanderías por las cuales, pues obviamente los ingresos son ingresos en efectivo, son ingresos que de cierta manera, pues no los puede rastrear el gobierno, y bueno, en ese tiempo sabemos que a lo mejor no existían los medios para fiscalizar y para poder llevar este control de dónde provienen tus ingresos. ¿Qué es lo que hacía? Pues bueno, lo que él ganaba del alcohol y de todas sus actividades ilícitas, pues él las reportaba en sus lavanderías de que eran ingresos de sus lavanderías. Y pues bueno, ahí el gobierno decía, ah, mira qué bien, te va con tus lavanderías. No, es el zar de las lavanderías. Pero pues en sí lo que estaba haciendo, pues era, a lo mejor las lavanderías estaban vacías, pero él reportaba como ganancia de la lavandería. Por eso se da el término, de cierta forma, de lavado de dinero. Ahora, dentro del lavado de dinero, se habla mucho y se conoce mucho este concepto de actividad vulnerable. ¿Qué es una actividad vulnerable? Es aquella considerada de alto riesgo por ser utilizada como un vehículo para lavar dinero. En este caso, pues las lavanderías ya no son utilizadas para eso porque, pues, de cierta forma ya las fiscalizaciones, los medios y todo la actualización en todo este tipo de temas, pues a la persona a lo mejor ya no le sería rentable. Pero, ¿cuáles son las actividades vulnerables en México? En este caso, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o bien conocida como Ley Antilavado, en su artículo 17 establece los siguientes. ¿Cuál es el que nos importa? Activos virtuales. Si nosotros realizamos actividades de venta, compra o enajenación de bienes en estricto sentido de activos virtuales, estamos realizando una actividad vulnerable. ¿Cuáles más? Desarrollo inmobiliario, las constructoras, los juegos y sorteos, todos los casinos, tarjetas de servicio de crédito, por ejemplo, estos monederos electrónicos, las de prepago y cupones, cheques de viajero, los préstamos, el blindaje, o sea, es un catálogo lleno de actividades que se pueden considerar como actividades vulnerables. ¿Por qué? Porque a través de esto se puede lavar dinero. Ahora, algo que ya lo he platicado en uno de los videos dentro de nuestra plataforma en Instagram, YouTube y Facebook, es muchas personas me llegaban a preguntar de repente, oye Miguel, es que yo no me meto en lo de las criptomonedas porque pues se utilizan para lavar dinero, pues a mí yo no quiero que me revisen. Y yo a veces les digo, perdón la expresión, pero güey, o sea, también el dólar, el oro, las casas, o sea, todo se puede utilizar para lavar dinero. ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Cuál es el punto medular del lavado de dinero? Como les comentaba, es la ilicitud del recurso que obtuviste. Y cuando tú estás haciendo actividades comerciales con ese recurso que obtuviste de manera ilegal, entonces sí estás lavando dinero. El lavado de dinero se considera un delito predicado, es decir, que tiene que primero existir un delito principal para que exista el lavado de dinero. Si yo estoy realizando actividades con activos virtuales por la cantidad que sea, no voy a tener ningún problema si lo que yo estoy invirtiendo y estoy ganando proviene de mi trabajo, proviene del dinero que me regalaron mis hermanos, mis papás, o de una herencia. Si yo obtuve ese dinero de manera legal, no tengo por qué tener ningún problema. ¿Por qué? Porque en lo que se enfoca en la prevención del lavado de dinero es en conocer la procedencia del recurso. Si nosotros acreditamos que el recurso es de manera legal obtenido, no vamos a tener ningún problema. Y de esta forma podemos contestar una de las preguntas que poníamos en el principio. ¿Me pueden bloquear la cuenta de banco por utilizar activos virtuales? Sí, pero también te la pueden bloquear por otro tipo de acciones. Ahorita les voy a explicar unas de ellas. ¿Qué debo evitar para no tener algún problema con la UIF o con los bancos que me vayan a reportar? Primero que nada, lo que debemos hacer
yo siempre les recomiendo, si ustedes van a subir dinero a sus exchange, ya sean Bitso, Binance, Holdbox o todas aquellas que conozcan, que de preferencia sean las que están reguladas aquí en México, cuando menos una de ellas es Bitso y Binance, introduzcan el recurso de su cuenta. El P2P sí es conveniente para hacerte de más recursos, pero ¿cuál va a ser el problema? Que si en determinado momento el SAT te dice de dónde viene ese dinero y no acreditas la legal procedencia, lo vas a perder. ¿Por qué? Porque puede existir ahí una temática distinta que ahorita les voy a explicar. Entonces, eviten introducir fondos en efectivo a sus wallets. Otra, bajar a tu cuenta centralizada, es decir, a tu cuenta corriente, a tu cuenta de banco, cantidades grandes sin aviso al banco. ¿Por qué? Y esto se relaciona con el siguiente punto, el perfil transaccional. Que tu perfil transaccional sea acorde a tus actividades. ¿Cuál es el perfil transaccional? Es el perfil que tú manejas dentro de tu banco. Si tú eres un empleado de una empresa o de gobierno y ganas 30,000 pesos al mes o 50,000 pesos al mes, de cierta manera eso determina tu perfil transaccional porque tu actividad es la de empleado y con un ingreso determinado. Ese es tu perfil. Pero si de repente alguien te dice, oye, échame la mano, te voy a depositar 500,000 pesos para que se los des a mi papá, porque yo no tengo cuenta, evidentemente, ahí ni siquiera es por activos virtuales. Ahí es ¿por qué? Porque tú ya estás siendo, estás saliéndote de ese perfil transaccional y el banco, por esa actividad inusual o actividad sospechosa, tiene la obligación, según las leyes mexicanas y según los acuerdos internacionales, ya que México se encuentra en el Grupo de Acción Financiera Internacional, o GAFI, que se dedica a la prevención del lavado de dinero, todas las instituciones financieras tienen la obligación de dar los avisos. Y si el banco detecta que tú te estás saliendo de tu perfil transaccional, sea la actividad por la que tú hayas depositado una cantidad superior, te van a bloquear la cuenta. Obviamente ya después tú te acercas con el comité de control en tu banco y les dices, oye, espérate, es que mira, aquí está la transacción. Ah, ok, se hace la investigación, la procedencia es legal del recurso y ya te desbloquean la cuenta. No vas a perder ese dinero. Pero si no tienes forma de acreditar de dónde obtuviste ese dinero, posiblemente lo vas a perder por la extinción de dominio. Ahora, que no hagamos avisos al portal. Esa es una de las otras cuestiones que debemos evitar. Pero ojo, ¿debo o no hacer los avisos? Ahorita les voy a explicar. Y el siguiente punto, ¿qué es lo que debo evitar? Pues no declarar y no pagar impuestos. ¿Por qué? Porque si yo no declaro y no pago impuestos, me estaría convirtiendo en un defraudador fiscal. Y si yo me convierto en un defraudador fiscal, ya me estaría convirtiendo de cierta forma en un delincuente. Entonces, aquí ya existiría un delito principal para que de aquí pueda derivarse una posible acción penal por presunto lavado de dinero. Entonces, por eso es bien importante que también tengamos el control fiscal si nosotros nos dedicamos a esto, a vender casas, a lo que ustedes quieran. Si ustedes no declaran sus impuestos, van a cometer un delito, ¿vale? Bueno, aviso al portal de prevención de lavado de dinero. ¿Debo hacerlo? Sí debo hacerlo. ¿Cuándo? Cuando mis operaciones de compra o venta superen los 57,789.45 pesos. Ahora con las actualizaciones vamos a suponer que subió a 58,000 pesos por el cambio de ejercicio, pero de cierta forma, si yo supero esta cantidad, tengo que hacer el aviso. ¿Cuándo? Cuando lo hago por mi cuenta. He visto en Facebook, he visto en algunas otras plataformas que se hace la venta de criptomonedas a través de no sé qué otras plataformas, de aquellas que no son reguladas, sin intermediación, o yo comercializo activos digitales, los que sean, de manera no regulada. Si yo lo hago así, tengo que hacer el aviso. Pero si yo me dedico a lo que es el trading tradicional, a lo clásico, que es operar en Binance, obviamente porque es donde están las mejores monedas, o bueno, las más conocidas, y después regreso el dinero a Bitso y de Bitso lo bajo a mi tarjeta, no voy a tener ningún problema y no tengo que hacer el aviso. Si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes abren su wallet,
Por ejemplo, en Bitso tienes un límite primero que de casi de 5,000 pesos para hacer estos depósitos por mes, pero si quieres aumentar este rango, tienes que llenar ciertos datos, tienes que llenar tu perfil. ¿Por qué? Porque las exchanges o las plataformas, ¿qué es lo que van a hacer? Ellos van a hacer el aviso por ti. Entonces, ¿cuándo debo hacer el aviso? Cuando lo hago por mi cuenta sin intermediaciones o yo comercializo activos digitales por mi cuenta. Pero si lo hago de forma tradicional, yo no lo tengo que hacer. Bitso y Binance lo van a hacer por mí. Y no tengo de qué preocuparme, no tengo que estarme preocupando de que, ay, es que no hice el aviso y me van a multar. No, tranquilo. Si tú estás llenando tu perfil de manera correcta, no vas a tener ningún problema. Ahora, quiero tocar un punto importante que me acordé ahorita con relación al tema de los perfiles en las wallets. ¿Por qué? Porque se tocó en anteriores ocasiones. Seguramente algunos de ustedes que tengan mi edad, yo tengo 32 años, hace aproximadamente 10 años, pues estaba, 10, 11 años, estaba de moda este jueguito de Farmville o estos jueguitos de Candy Crush en Facebook, en donde, pues bueno, como bien saben, Facebook puedes tú crear una cuenta, puedes crear distintos perfiles creando un correo y puedes tener varias cuentas, y a lo mejor si estabas en Farmville o estabas en Candy Crush, pues tenías varias cuentas y te mandabas regalos, etcétera, etcétera. Hay casos en los cuales hay personas a través de distintos otros terceros o de distintas cuentas abren varios perfiles. Por ejemplo, yo no quiero darme de alta de manera correcta en Bitso porque quiero. Entonces voy a tener un límite de 5,000 pesos. Pero abro otras 4 o 5 con algunos otros perfiles para poder llegar a ese límite de 25,000 pesos. Yo abrí una y de la mía y abrí otras 4 falsas para poder tener 5,000 de una, 5,000 de otra y 5,000 de otra. En total tengo 5 y en cada una voy a poder tener el límite de 5,000. No lo quiero superar. Hago las transacciones de los 5,000 pesos, los subo y de todas los mando a una sola y luego de una sola lo mando a Binance, hago los trading y luego lo regreso y lo quiero ya bajar a mi cuenta. Si en determinado momento me hacen una revisión o me dice el SAT, oye, a ver, tú Miguel, tú subiste 5,000 pesos y estás bajando 25. El SAT te podría decir, tuviste una ganancia de 20,000, me vas a pagar el impuesto por 20,000, pero nosotros sabemos que realmente no es un ingreso. ¿Por qué? Porque son 5,000 de cada cuenta. Pero como yo no voy a poder acreditar de quiénes son esas cuentas y de dónde proviene el recurso, y si ya me traen una bronca de prevención de lavado de dinero, ¿qué es lo que va a pasar? El SAT me va a cobrar el impuesto por toda esa diferencia que yo no acredite de dónde viene. Y la UIF me va a bloquear y me va a congelar ese capital. ¿Por qué? Porque yo no acredito de dónde viene. Posiblemente voy a decir, es que son de otras cuentas, pero ¿quiénes son esas otras cuentas? ¿Me explico? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Sobre todo, si lo que quieren es estar en regla, si lo que quieren es poder disfrutar en este mundo terrenal al cual nosotros estamos aquí, estamos regulados, estamos centralizados. Si yo quiero disfrutar de lo que gano de mis criptoactivos, en lo que hay ya comercial, en lo que hay ya centralizado, pues tengo que hacerlo de manera correcta, ¿vale? ¿Por qué? Porque puedo tener un problema y al final, pues sí, podemos echar culpas al gobierno, a quien sea, pero pues, el gobierno te va a decir, pues nada, me importa a mí. Entonces, ¿cuáles podrían ser consideraciones? Lo que les acabo de platicar. Si no acreditas ser el acreedor de los activos virtuales y se da un aviso, podrías caer en el supuesto de extinción de dominio o decomiso de la cuenta, simple y sencillamente. Puedes recibir multas si no das los avisos. Acuérdate, tienes que dar los avisos si lo haces de manera personal, si no tienes intermediarios, etcétera, etcétera. Y sobre todo, si lo haces de manera independiente, sin intermediarios, tienes que también hacer la identificación del beneficiario final. ¿Qué quiere decir? Que a quien tú le estés vendiendo, comprando estos activos virtuales de manera particular, sin intermediaciones, tendrías que hacer la identificación, que seguramente no se va a poder hacer porque te lo van a comprar a través de distintos perfiles. Y si tú no puedes identificar el beneficiario final, seguramente si hay algún aviso, te revisan, te van a bloquear la cuenta y vas a perder ese dinero. Entonces, ¿qué es a lo que voy con todo esto? Yo también tengo mis criptoactivos, yo estoy empezando en el tema del trading porque, bueno, mi profesión es ser abogado, pero pues, esto es un mundo muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre les he dicho a las personas con las que platico de este tema? Está bien que querramos irnos al sistema descentralizado porque, bueno, ya no pagamos las altas comisiones de los bancos, no tenemos esos controles, pero
mientras yo no pueda disfrutar lo que tengo aquí, que puedo tocar, con ese dinero, pues me tengo que acatar a estas reglas. Cuando ya en el metaverso o en el sistema descentralizado pueda comprarme un carro sin que me estén fregando los del SAT, o pueda comprarme una casa sin que me esté fregando los de la UIF, pues bueno, ya lo voy a hacer, y a lo mejor no cumplo con las reglas. Pero aquí en este caso es, cada quien tómelo como ustedes gusten. A mí nada más me interesa compartir la información, que conozcamos esto. ¿Por qué? Porque es información, como diría Lolita Ayala, pues información que cura sus carteras. Y bueno, antes de terminar, pues me quiero pues aprovechar el comercial. ¿En qué podemos ayudarte o asesorarte? En el despacho, bueno, asesoría especializada, ya si tienes un tema que quieres particularmente tocar, tiene un costo de 15 USDT, alrededor de 300 pesos. Podemos ayudarte en contabilidad, en las declaraciones, dependiendo de tus actividades o los montos. ¿Por qué? Porque hay algunos contadores o algunos despachos que dicen, pues por tal personas morales te cobro tanto, por persona física te cobro tanto, por reciclo o anteriormente RIF te voy a cobrar tanto. Aquí nosotros hacemos una valoración para que sea justo. Servicios al contribuyente si te quieres dar de alta en el SAT, si quieres hacer un cambio de domicilio, si quieres cambiar un régimen, constitución de sociedades si quieres constituir una empresa, defensa legal ante el SAT, la UIF y demás autoridades, planeación fiscal si tienes alguna otra actividad además de lo del trading o quieres conocer cómo disminuir la carga tributaria, es decir, pagar menos impuestos de manera legal, podemos ayudarte. O a lo mejor instrumentos legales, algunos contratos, algunos avisos, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, uno de los chicos que tuvimos la vez pasada en una plática me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a invertir y voy a empezar a pedir capital con amigos, personas conocidas, y pues quiero darles una garantía. Bueno, le hicimos un contrato ahí que es un acuerdo en donde él dice, bueno, yo voy a recibir esta cantidad, la voy a invertir en estas cosas para que tú sepas que es lícito, y te voy a hacer un retorno con un rendimiento de tanto por ciento. De esa manera tú te ves más profesional, le das una garantía a la persona y pues la persona a lo mejor invierte con mayor seguridad y obviamente te trae más gente. También en Moral Asesores tenemos lo que es Moral Asesoría Financiera y Descentralizada. Javier Mor, que es nuestro colaborador en esa área, tenemos dos grupos del cual él se hace cargo. Uno de ellos es un grupo en Telegram gratuito, como me imagino que algunos de ustedes conocen, en donde se envían señales para que ustedes puedan conocer los momentos más adecuados para compra y venta de estos activos. Esto es totalmente gratuito. Si a alguno de ustedes le interesa, mándenme un mensaje de WhatsApp, les envío la liga y se agrega. Y obviamente hay un grupo VIP en donde se mandan todavía mayores señales y mayores ventajas con un costo de 15 USDT al mes, que son alrededor de 300 pesos mexicanos. A diferencia de otros grupos, que es aquí donde quiero manifestar el valor agregado, es no solo las señales, no solo es la venta de que tú te metas y te vamos a dar señales mayores. En unos a lo mejor es gratuito, pues de las principales monedas o de los principales criptoactivos, y en el VIP pues te vamos a mandar de 15, sino que también está respaldado por un servidor en el cual yo les voy a estar mandando también información con relación a todas estas actualizaciones, algunos consejos para que si ustedes se dedican al trading no solo tengan ganancias, sino sepan cómo protegerlas. Entonces ahí es donde puedo considerar que está el valor agregado. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Abro el micrófono para quien quiera, tenga alguna duda, algún comentario, queja, sugerencia. Quedo a sus órdenes. Aquí están mis teléfonos de contacto donde me pueden mandar WhatsApp. Y bueno, ¿alguna duda, algún comentario? Ok. ¿Y cuál es tu pregunta, Luis? Muchas gracias, Antonio. Lo voy a subir a YouTube, les paso la liga y ya después lo comparten. Muchas gracias. Y ojo, no solo nos dedicamos a las criptomonedas. Si ustedes tienen algún tema que a lo mejor quisieran tratar, quizá alguno de ustedes es dentista o es ingeniero o se dedica a alguna otra cosa y trae algunas dudas con relación a sus actividades, háganoslo saber. Les podemos pasar algunos videos que tenemos en nuestra plataforma. Síganos en Instagram, a lo mejor ahí resuelven sus dudas, o bien si en determinado momento quisieran conocer si hay alguna plática de algún tema en específico, les hago la invitación o generamos el webinar, igual sin costo. Ya hay algunos que sí tenemos costo, pero por el momento este es gratuito. Carlos, todo muy entendible. Lee, gracias por la información. A ti, Carlos, gracias por tu tiempo.
Un saludo desde donde nos acompañes. Jesús Enrique, llegué un poco tarde, pero lo que alcancé, sí, todo claro. Gracias por la información. No te preocupes, Enrique. Bueno, lamentablemente llegaste tarde, pero bueno, voy a subir este video a YouTube. Búsquenlo. En YouTube el canal es un canal apenas empezamos. Tenemos poquitos suscriptores, tenemos algunos poquitos videos. En redes sociales estamos en pañales realmente. Estamos como Moral, así como suena. Moral. Asesoría legal y tributaria en YouTube. Ahí voy a subir el video para que lo compartan con todas las personas que ustedes consideren que les pueda servir y se aceptan todo tipo de comentarios, quejas, sugerencias. Eso nos sirve para aprender y ser mejores. Y bueno, Luis, me quedé con la duda. Me comentas que tienes rigs de minería de Ethereum. ¿Cuál es tu duda? Si tienes que pagar impuestos, si puedes tener algún problema con el fisco. Quizá adelantándome un poco a lo que tú dices, a lo que quieres preguntar es, ¿tendrías que pagar impuestos? Sí. ¿Cuándo? Cuando las ganancias que tú obtengas por esta minería las quieras bajar a tu cuenta bancaria. Es decir, si te ganaste 20,000 USDT, ya que lo convertiste de Ethereum a USDT y tuviste una ganancia de 20,000 de USDT, que son alrededor de 400,000 pesos, pues bueno, en este caso, acuérdate que estás haciendo el excedente, pues tendrías que hacer la retención del 20% y el pago provisional, pero si no, si son ganancias pequeñas o son ganancias menores a estas cantidades, pues vas a hacer nada más el pago del impuesto con relación a lo que ganaste. Ahora, ¿cómo podemos calcular de cierta forma si tú vamos a tener una ganancia? Si yo de mi cuenta de BBVA subí 50,000 pesos a Bitso en diferentes transacciones y en determinado momento las regreso, y no regreso 50,000, sino que regreso 80,000. Bueno, eso lo voy a tocar con mi contador, le voy a explicar. En el caso de nosotros, pues bueno, ya tenemos cierta experiencia en eso, ya no es tan difícil para nosotros entenderlo. Ya nosotros nada más vamos a saber, bueno, él subió 50,000, bajó 80,000, ¿cuál es su ingreso? 30,000 pesos. Eso es lo que vamos a hacer para el cálculo del impuesto. No sé si eso respondió a tu pregunta, Luis, o más o menos por ahí va tu tema. O ya te perdimos. Antonio. A ver. Primero Luis y ahorita voy contigo, Antonio. Dice Luis, había leído un post que mientras no pasas de 56,000 cada 6 meses no hay problema. Es decir, si saco poco, a poco no hay problema. Ojo, esa cantidad de los 56,000 pesos cada 6 meses es con relación a los avisos en el portal del SAT de prevención del lavado de dinero. ¿Qué significa? Que si tú en 6 meses superas esta cantidad de 56,000 pesos, tienes que hacer el aviso. Pero acuérdate, ya les dije, ¿cuándo tienes que hacer el aviso? Cuando lo hagas por tu cuenta. Si lo haces en Bitso o lo haces en Binance, ellos van a hacer el aviso por ti. No te preocupes por eso. Ahora, si lo superas, no quiere decir que vas a tener problemas. Solo tienes que dar el aviso si lo haces por tu cuenta, ¿vale? Relax. Ahí, ese a veces es el problema, que muchas de las ocasiones los posts o los comunicados a veces los suben un poco no tan entendibles o los suben en tecnicismos que pues el público en general como nosotros a veces no entendemos, ¿no? O lo suben para contadores, por ejemplo, PRODECON, que es la defensa la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues quien le entiende a esos comunicados, pues ya son personas que medianamente se dedican a la cuestión de impuestos y que conocen a la PRODECON. Entonces, en este caso, no te preocupes, Luis, te digo, si lo haces a través de las exchanges reguladas en México, como Bitso, no vas a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque los avisos ya se hacen. Cuando tú vas haciendo tu aumento de tu perfil, que ya subes datos, ya subes tu identificación, tus estados de cuenta, ya tienes bien llenito tu perfil, bien tranqui, todo, no vas a tener ningún problema. Los avisos, cuando superes estos montos, Bitso los va a hacer por ti. Antonio, una duda. Si gano más de 227,000 pesos, pero paso a mi cuenta cantidades pequeñas, mes a mes, también pago. Buena pregunta. ¿Por qué? Porque así como el SAT no tiene todavía un criterio para determinarte ciertas cosas, pues de cierta forma el SAT no tendría forma de identificar si sí tuviste o no esa ganancia. ¿Cuándo se podría considerar que ya tienes la ganancia? Cuando bajes el dinero de Bitso a tu cuenta de banco. Como tú dices, eso podría ser una estrategia. Y ojo, no les estoy diciendo que lo hagan, porque luego puedo tener incluso hasta problemas y van a decir que yo los estoy mal asesorando. Pero la ley es clara y la ley dice que si el total de la operación supera los 227,000 pesos,
tengo que hacer la retención. Pero si tú ganaste estos 227,000 pesos en diferentes transacciones, no aplica, ¿vale? Hay que tener ojo ahí. Entonces, ¿cuándo se podría considerar que esta transacción es fiscalizable? Pues cuando ya baja tu cuenta. Mientras el SAT no pueda fiscalizar a Binance, o no pueda fiscalizar a Bitso, o a Uphold, o a todas las demás exchanges, pues bueno, Volabit, por ejemplo, también, pues el SAT no va a poder saber, a menos que haga una solicitud, como lo hace, por ejemplo, con los bancos, las instituciones financieras. ¿Qué es lo que hace el SAT cuando quiere saber las operaciones de alguien? Manda un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y le dice, ¿sabes qué? Quiero conocer todas las operaciones de todas las cuentas de banco que pueda tener Comisión Nacional Bancaria de Miguel Ángel Morales. Entonces, ¿qué es lo que hace la Comisión Nacional Bancaria? Emite un oficio a todas las instituciones financieras y les dice, de esta persona, mándenme todo lo que tengan. Entonces, a lo mejor si yo tengo una cuenta en Scotiabank, en Banorte y en Santander, pues a esos bancos que tienen mis datos le van a decir a la Comisión Nacional Bancaria, aquí están los datos de Miguel, y la comisión se lo va a mandar al SAT y el SAT entonces va a poder fiscalizar. Pero si no puede entrar ahí, hay un principio en el derecho que dice lo que no está prohibido está permitido. Entonces, Jesús Enrique dice, yo también en esos posts leí que es por el régimen de enajenación de bienes. Se debe de registrar ese régimen desde que se empieza a comprar criptomoneda o hasta que uno va a declarar cuando uno supere los 56 o 57,000. Ojo, Enrique. Según la ley en estricto sentido, cuando tú ya te dedicas a una actividad, así sea un peso o sea 1,000,000, lo que inviertas, ganes u operes, tendrías que darte de alta. Vamos a suponer, yo soy un profesionista, soy abogado. La ley dice que cuando yo empiezo a obtener ingresos, tengo que darme de alta y tengo que hacer el pago de impuestos. En este caso, si yo empiezo a operar con criptoactivos, pues tengo que darme de alta en ese régimen. Ahora, si yo soy empleado y también me dedico a los criptoactivos, no necesariamente tengo que darme de baja de uno y darme de alta en el otro, ¿no? Hago un aumento de obligaciones y agrego un porcentaje. Si, por ejemplo, gano 20,000 pesos al mes, 15,000 de mi sueldo y 5,000 de criptoactivos, pues voy a tener un pequeño porcentaje con relación a este régimen para el cálculo de los impuestos. Si a lo mejor llevas 2 años y te dedicas a esto y todavía no has hecho las declaraciones, pero si has tenido ganancias o has tenido subidas y bajadas, ¿ok? Que se pueda fiscalizar. Si pasa algo, no te podría decir yo que no pasa nada, si pasa, debiste haberlo hecho. Pero, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, revisamos las operaciones, los contadores lo revisan, obviamente, y ¿qué es lo que hacen? Pues te dan de alta y hacen las declaraciones complementarias, es decir, le dicen al SAT, oye, fíjate que no te declaré esto, pero aquí está, ¿ok? Hay una ventaja, que si el SAT no detecta alguna anomalía y no te ha determinado algún pago por impuesto omitido, aquellas multas o todo eso que te pudiera generar no se aplican. ¿Por qué? Porque si tú le dices al SAT, oye, se me pasó esto, aquí están las declaraciones, aquí está el pago, eso se le denomina pago extemporáneo. Entonces, pago espontáneo, perdón. Pago espontáneo. ¿Qué quiere decir? Que, pum, de repente voy y le pago. Si el SAT todavía no se dio cuenta y todavía no me determinó, no me puede multar. Ahora, ojo aquí con esto, Enrique. Lo de los 56 o 57,000 pesos no tiene nada que ver con la cuestión de los impuestos. Esas cantidades, que fue lo mismo que comentó Luis, tiene que ver con lo de la prevención del lavado de dinero, ¿ok? Si yo supero los 57,000 pesos, tengo que dar el aviso. ¿Pero cuándo tengo que dar el aviso? Cuando yo me dedico de manera particular, sin intermediarios, sin exchanges. Si yo lo hago en Bits o lo hago en Binance, en cualquier otra, no pasa nada. Ellos lo hacen por mí. Esa cantidad de 57,000 pesos, acuérdense, si pueden, anótenlo o vuelven a ver el video, no tiene que ver con los impuestos. Con los impuestos, lo único que hay es lo de enajenación de bienes, que se encuentra en el artículo 126, fracción 4, párrafo 4 y párrafo 5, que menciona que si superas los 227,000 pesos en una sola operación, tienes que hacer una retención del 20% del total de esa operación y hacer el pago provisional de ese 20%. ¿Ok? Pero no hay que confundirnos. Una cosa es una cosa, como diría el cochiloco, y otra cosa, otra cosa.
Lo de los 57,000 pesos es para la cuestión del aviso. Enrique. Ok, apenas llevo un mes que empecé a comprar criptomonedas mediante Bitso y estoy en el RIF. Ok. Mientras tú no lo bajes todavía a tu cuenta, en estricto sentido no tendrías que hacer la declaración porque todavía no estás, acuérdate, en ese supuesto de hecho que establece la ley. El Código Fiscal dice, cuando tú te encuentras en ese supuesto jurídico de hecho, que es decir, cuando ya bajas el recurso, no tendrías que estar obligado a hacer la declaración. Si ya lo estás haciendo así, sí tendrías que hacer la declaración. Si no la hiciste, bueno, la puedes hacer. Entonces, aquí ya es que tú, en tu sano juicio, determines si lo empiezas a hacer ya y te das de alta con algún contador o quieres que nosotros te ayudemos, lo podemos ver de manera particular. Nosotros te damos todas las opciones y ya tú decidirás, ¿vale? Pero en este caso, pues si todo está en Bitso y no lo has bajado, pues todavía no estás enajenando bienes para el SAT. Para el SAT, tú abriste una cuenta en Bitso y subiste dinero, nada más. Pero no has obtenido ningún, o sea, no, ningún regreso. Dice Luis. Y si son transferencias por P2P, es decir, alguien me deposita el dinero a mi cuenta. Ah, bueno, si te cae dinero a tu cuenta de un P2P, pues tendrías que decirle al SAT de dónde viene eso. Aquí, ¿cuál es el problema? Qué buena pregunta, Luis. Si yo le vendí este termo a Pedro, pues yo le vendí el termo a Pedro. A mí me costó 10 pesos y yo a Pedro se lo vendí en 100. De cierta forma, mi ganancia sería nada más estrictamente 80 pesos. Pero si yo no acredito que a mí me costó 20 pesos, que sería una deducción o un costo, esa diferencia o ese total, sobre todo si me lo pagan de P2P, el SAT me lo va a poder tomar todo como ingreso. No sé si me estoy explicando. Es decir, que si tú recibes dinero del mundo descentralizado al mundo centralizado, obviamente el SAT te puede decir, hey, ¿de dónde te cayó ese dinero? Ojo, artículo 59, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación establece que todos aquellos ingresos que no soportes de dónde vienen, que no acredites si son o no susceptibles del impuesto, vas a pagar impuesto. Entonces, si tú lo que recibes por P2P posiblemente no todo es ganancia, puedes correr el riesgo de que el SAT te determine todo ese depósito como ingreso para el pago del impuesto, cuando en realidad no es todo. ¿Qué sucedía, por ejemplo? Hubo una persona que comentó la vez pasada que quería pedir un préstamo en un banco para invertir. Él quería pedir un préstamo en un banco para invertir y pues estar pagando el préstamo de manera mensual. Yo le sugerí que no lo hiciera en un banco. ¿Por qué? Porque de cierta forma en un banco tienes la obligación de pagarle cada mes sí o sí. Entonces, como ustedes bien saben, pues posiblemente va a haber momentos en los que no puedes tener las ganancias adecuadas para estar solventando los pagos. Entonces, si en determinado momento ya llega la fecha de pago y esta persona tiene que hacerlo y está en pérdidas, como bien saben, va a vender en pérdidas y no solo va a pagar intereses por un préstamo en un banco, sino que además va a tener la pérdida. ¿A qué voy con esto? Yo le comenté a esta persona, no lo hagas a través de un préstamo, no es conveniente. ¿Por qué? Porque cuando tengas que pagar, si estás en números rojos, vas a tener que vender en pérdidas. Una persona tomó la palabra y dice, bueno, lo del préstamo sí es buena idea, pide un préstamo en la blockchain, en estos exchanges, te hacen préstamos, te prestan todo un Bitcoin y la fregada. Yo le dije, bien, tiene sentido tu respuesta, tiene sentido tu sugerencia, porque al final del día dices, ok, voy a pedir un préstamo en Uphold o en Volavid o en aquellos exchanges que me pueden hacer un préstamo, pero ¿cuál es el problema? Y esto tiene que ver con tu pregunta, Luis. Que un préstamo no es susceptible de pago de impuestos sobre la renta. Si yo pido un préstamo a Bancomer y Bancomer o BBVA, que ya no es Bancomer, es BBVA, aquí del comercial. Si yo le pido un préstamo, cuando me deposite el préstamo BBVA, yo le digo al SAT, hey, este es un préstamo,
Y por esos préstamos, por esos 50,000 pesos, no pago impuesto. Pero le dije aquí al chico, pero si tú le pides un préstamo a Coin, no sé qué diablos, de la blockchain para operar, te presta los mismos 50,000 pesos. Y tú esos 50,000 pesos ya después los bajas a tu cuenta de BBVA y le dices al SAT, oye, este 50,000 no me lo vayas a considerar como ingreso porque es un préstamo. ¿De quién? Te va a decir el SAT. Ah, es que me lo prestó Coin, no sé qué diablos. Pues el SAT te va a decir, pues yo no sé quiénes son esos yo no los tengo regulados. Yo, eso para mí, SAT, eso para mí no es un préstamo. Eso para mí es un ingreso. Y en lugar de tener un beneficio, eso que te ahorraste en comisiones por haberlo sacado del sistema centralizado, lo vas a pagar de impuestos porque se te va a acumular todo aquello que bajes. Entonces, en el caso de los P2Ps también hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Entonces, sí en su momento yo creo que voy a generar una plática en específico, pero ya de planeación. Ahí ya es una cuestión de planeación fiscal, porque ya estamos hablando de operaciones, cómo debemos hacerlas para que no nos sucedan estas cosas. Aquí, bueno, en este caso, pues era conocer las nociones básicas. No sé si respondí a tu pregunta, Luis. Y bueno, Heriberto Armas dice, entonces los 227,000 pesos se aplica únicamente si se hace una exhibición, no tiene relación con los ingresos anuales. No, la ley específicamente dice en su párrafo cuarto del artículo 126 del total de la operación, no del acumulado de operaciones en tantos meses. No, si en una operación superaste los 227,000, tienes que hacer la retención y tienes que hacer el pago provisional. Si no, no. Ok, es decir, si por ejemplo mis ingresos anuales son de 500,000, pero en ningún momento recibí no solo para exactamente, aplica, que era lo que les comentaba, Heriberto. No sé si estuviste cuando expliqué lo de las tablitas. Si no superas en una operación los 227,000 pesos y no estás teniendo operaciones de 15, 20,000 pesos, lo vas a hacer con relación a la tabla del 152 de la ley del impuesto sobre la renta. Como si te dedicaras a la enajenación de bienes. Ahí no tienes que hacer la retención. Conforme vas ganando mes a mes, haces esa pequeña declaración, ese pequeño pago provisional de esa cantidad, que es algo que en el comunicado de Prodecon no se entiende muy bien, porque la Prodecon te dice, si no superas los 227,000, no tienes que hacer la retención ni el pago provisional de esos 227,000. O sea, si lo superaste, tienes que hacer la retención y el pago provisional con relación a esa operación. Pero si no lo superas, no tienes que hacer la retención y el pago provisional de esa retención. Pero sí tienes que hacer el pago provisional de ese ingreso que tuviste. Hayan sido 5, 10, 15, 20, 25,000 pesos. No sé si me estoy dando a entender aquí, Heriberto. Y bueno, los demás, no sé si me estoy explicando correctamente. Perfecto, Heriberto. Pues bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Yo aquí ya estoy a gusto con mi cafecito. Con todo confianza, pregunten. O comentarios, no sé, a lo mejor a alguno no le gustó, pueda decir. Son libres. Bueno, pues creo que ya no hay dudas. Agradezco mucho su tiempo, agradezco su confianza, espero nos recomienden en redes sociales. Aquí les dejo nuestras redes sociales. Les comentaba en YouTube, estamos como Moral Asesores, Asesoría Legal y Tributaria. Ahí es donde voy a subir esta grabación de YouTube. Y en Facebook como Moral Asesores MX, en Instagram como Moral-Asesores MX y nuestro sitio web www.moralasesores.mx. Recuerden, no solo nos dedicamos a la cuestión de criptomonedas, es lo que estamos haciendo ahorita, es una explicación con relación al tema legal y fiscal, que es a lo que nosotros en estricto sentido nos dedicamos, y a la asesoría de todos aquellos emprendedores y pues todas aquellas personas que quieran conocer un poco de impuestos, que creo que la educación en México con relación a estos temas no es a veces la más conveniente, pues nosotros queremos aportar nuestro granito de arena. Muchísimas gracias por su atención. Les mando un abrazo de inicio de año, los mejores deseos, los mejores trades, pásenla bien y que no se las apliquen. Chao.